Yo quería comenzar con unas ideas arquetipales antes de entrar específicamente con el padre, de un arquetipo que es el arquetipo del falo, ¿okay? Que sería la masculinidad. Dentro de la masculinidad, lo paterno, pues, conforma un elemento primordial, importante, que es el que vamos entonces a entrar en el resto de los seminarios. Pero yo quería recordarles, ¿no?, de que la masculinidad arquetípica se concentra en el falo. Y el falo es el pene erecto. Y el pene erecto es el emblema y estandarte de la virilidad. Es su sello, su señal, con características tales como vigor, determinación, eficacia, penetración, rectitud, dureza y fuerza. Y no nos vamos a quedar solamente con la parte sexual. Estos elementos que les acabo de decir también tienen que ver con lo psíquico, o sea, el vigor, la determinación, la eficacia, la penetración. La penetración no solamente tiene que ser del falo pues, en un recipiente, sino, ¿verdad?, penetrar en las ideas, penetrar en los territorios, etcétera, porque vamos viendo que lo fálico tiene unos elementos importantísimos que vamos viendo desde el origen de estos dioses que vamos a entrarle, o padres devoradores, y para ustedes contar, ¿no? La erección indica una poderosa realidad interior que funciona en el hombre sin estar totalmente bajo su control. Entonces, se requiere de lo fálico, es fundamental en toda iniciativa humana. Y sabemos, ¿no?, que el falo es el dominante en la conciencia patriarcal. Entonces vamos encontrando algunos dioses fálicos, no todos lo son, como por ejemplo Hermes. Y Hermes, ¿verdad?, tiene una característica bien importante en lo que también lo vamos a ver en lo masculino, que es la territorialidad. Demarca los límites. En Hermes también vemos que estos límites, estas hermas, que son piedras que van demarcando los territorios, tienen también una suerte de guiatura. Y después vamos a ver en el padre los elementos tan importantes que tiene que ver el padre como guía, lo masculino como guía, ¿sí? Por otra parte, también nos da el sentimiento de propiedad, de posesión. Entonces ya tenemos una serie de características de lo masculino, ¿verdad?, que ha sido sello importante dentro de nuestra historia psíquica, ¿no?, y dentro de toda la historia desde el mundo es mundo, en lo arquetipal de esto que es lo fálico. Ahora vamos a ver, ¿no?, en el arquetipo del phallus tiene también ¿cómo se llama?, una característica de ser devoradores. Y vamos a ver algunos elementos de Urano, de Cronos y de Zeus, que serían los primeros padres dentro de la mitología griega. Por supuesto que en otras mitologías, que también por supuesto está estas mismas definiciones, porque no nos olvidemos que la mitología, ¿verdad?, es universal. O sea, toda la historia de la humanidad está dentro de nuestro inconsciente colectivo, ¿sí? Entonces, una cosa también importante dentro de estas características que vamos a ir marcando continuamente del padre,
y de otros elementos de lo masculino es el poder. Y el poder nos puede llevar entonces a qué? A tiranía. El poder, digamos que puede llevarnos también a elementos mucho más intensos, donde entonces en la historia de la humanidad se ha cometido desde ese poder tiránico atrocidades. Otra situación de esta masculinidad es la autoridad. Entonces podemos entrar en autoritarismos o la fuerza, y la fuerza nos lleva entonces a impulsión y a agresión. Entonces todos estos elementos los podemos ver como unas situaciones, vamos a llamarlas positivas, para poder ponerle de alguna manera un nombre luminoso y no oscuro en todas nuestras historias, o puede entonces vernos por el lado oscuro y entonces entrar en situaciones bien difíciles, como pues esta que hablamos de lo autoritario, la agresividad, lo tiránico, etcétera, ¿no? Los hombres tienen que ocultar esta imagen que estamos viendo, ¿no? Con un pene erecto. Digamos que lo biológico del pene, toda la fuerza creativa, etcétera, nos lleva pues a que haya esta erección. Entonces, va a haber una contradicción, porque aquello que se muestra, que tiene toda esta explosión externa, pues hay que esconderla, porque esto no es permitido dentro de las normas culturales, pues que haya un pene erecto, pues siempre por allí, ¿no? Entonces, ese falo físico es secreto, se tiene que ocultar. Y entonces, ¿dónde lo vemos? Bueno, en la clandestinidad, en los hoteles, en las tiendas de pornografía, en las bromas entre los muchachos, en las fantasías masculinas y femeninas, en el mundo gay masculino, pero furtivamente, ¿verdad? Siempre al abrigo de la oscuridad. El falo no puede estar al descubierto, porque su presencia perturba. Entonces, esto que es una divinidad, ¿verdad? En nuestra cultura, por estas normas culturales que tenemos, tiene que ser entonces escondido, tapado. Y esto ya va a conformar unas características psíquicas interesantes, ¿no? Por supuesto que con esta presencia exterior, los hombres entonces se sienten que este poder es el poder creativo, es el poder generador, es el poder que insemina, ¿sí? Y entonces comienza a formarse dentro de la psique masculina una situación de poder. Hay pues la fantasía de que yo soy el que preña, como que si la preñez fuera nada más unilateral, ¿no? Y comienza entonces todo un sistema que hemos llamado patriarcal, justamente que viene de padres y que tenemos en nuestras historias, no solamente religiosas, estos padres, ¿no? Estos padres que generan comunidades, etcétera, pero que esta generación, por supuesto, siempre tiene que ver con que hay un recipiente, ¿verdad? Que tiene igual fuerza, bueno, que es, la feminidad, pues, ¿no? Entonces, esto es interesante porque vamos a ver entonces cómo las balanzas se van de un lado con toda esta generación de fantasías fálicas bien solidificadas dentro de la cultura, ¿no? Los varones siempre se están identificando con los otros varones
y siempre el pene va a ser el elemento que va a dar pie para esta identificación, pues, ¿no? Los niños pequeños, 4 o 5 años, ¿verdad? Entonces hacen pipí para ver quién tiene el chorro más largo. Y eso ya empieza, ¿no? Yo lo tengo más largo, más grande, no sé qué, no sé cuánto, poder, ¿sí? Los más grandecitos ya, entonces, comienzan en la adolescencia toda esa etapa masturbatoria, ¿no? Entonces, bueno, una mujer o solamente la fantasía de la chica tal o cual, no sé cuánto, y entonces se masturban. Y con la regla escolar miden los centímetros que hay entre uno y otro, y entonces, bueno, también hay esa cosa machista, ¿no? De quién tiene más, quién puede más, etcétera, etcétera. O sea que hay una identificación continua, ¿no? Y luego que en ya adultos también encontramos esa identidad masculina en fraternidades, ¿sí? Las fraternidades de varones, que no necesariamente tienen que ver con nada sexual, pero sí con elementos de identidad. Bueno, aquí en Venezuela, que si los leones, que si los rotarios, que si los masones, bueno, o sea, una cantidad de fraternidades masculinas, ¿no? O aquellas que vimos en las historietas cómicas de épocas remotas, por ejemplo, no se aceptan en el club deportivo, ¿no? No se aceptan niñas en esa etapa de púberes, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, estoy haciéndolo muy rápidamente, quizá, de ir viendo cómo en esa identidad nos vamos encontrando con, bueno, estos elementos en los diferentes elementos pues, de la paternidad que vamos a ir viendo y desarrollando en estos sábados, ¿no? Eh, Primero tenemos en el caos original, van saliendo fuerzas, sale una primera fuerza que es Gea, la Tierra, generadora. ¿Mm? Y de ella se genera, ¿verdad? Urano, el Padre Celestial, el Padre Urano. Y ese Padre comienza entonces a preñar a Gea. Y de esa preñez van surgiendo una serie de elementos que nos quedan quizás en nuestras fantasías y en nuestros diferentes elementos de lo psíquico bien atrás, pero son, por ejemplo, los cíclopes, unos seres intensos, muy grandes, con un solo ojo frontal, ¿verdad? Y de gran voracidad, ¿no? Los cíclopes. Están los hecatónquiros, que eran centimanos, 100 manos, 100 brazos, todo convulso, ¿sí? Y los titanes. Y los titanes, bueno, fuerzas violentas, muy agresivas, desorganizadoras, etcétera, ¿no? De todos estos hijos, sobre todo las dos primeras familias que les mencioné, Urano no se sentía cómodo, que su generación, lo que para él era lo importante que estaba generando de ese caos, tuvieran estas características y toma la decisión de agarrar a esos cíclopes y hecatónquiros y meterlos en el útero, para ponerlo pues, como una imagen, ¿okay? Dentro de la Tierra, dentro de esa gea generadora. O sea, de alguna manera, pues, hay allí pues, un padre devorador que no permite además de alguna que estos hijos que él ha generado no sean perfectos o de alguna manera pues lo estoy poniendo en unos términos que todavía allí no existían, pues, ¿no?
De los titanes, que no los mandó pues al centro de la Tierra, el titán menor es escogido también por Gea, que está ya también, por ponerlo también en unos términos de hoy, cansada de tanto parir, porque Urano lo que hacía era dar vueltas para atraparla en abrazos amorosos y preñarla. Y entonces había pues un ciclo de preñez y de hacer a todos estos seres, en lo cual pues ya hubo momentos donde ya había cansancio. Y entonces con el hijo menor, con el titán menor, Gea, le dice que hay que eliminar a Urano. Y la manera que consigue es que Cronos, que es como se llama este titán, lo castre, que es un símbolo de ese poderío de preñez continua. Entonces le da un cuchillo muy filoso, redondo, una hoz, y en el momento entonces que él se acerca para abrazarla, el Urano, para abrazarla, Cronos entonces lo castra, emasculación, le quita los genitales. Y entonces de estos genitales, ¿verdad? Una cosa pues bien hermosa, se genera, aunque voy a seguir un poco del tema de padre y de esta masculinidad, se genera porque cae el pene y los testículos, por decirlo algo en imagen, al mar, y de ahí se genera Afrodita, Afrodita, diosa de la seducción, y para ustedes contar. Y lo que cayó en la tierra salen las erinias, que son, lo vimos en algún seminario anterior, unas fuerzas, ¿verdad? Que van a vengar, son unas fuerzas vengativas en esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Tenemos entonces en Cronos también pues una suerte pues de padre devorador, castrador en este caso, ¿no? De Cronos, entonces, con Rea, van a tener varios hijos. Cronos fue al oráculo que le dijo que uno de sus hijos lo iba a destronar tal como él había hecho con su padre Urano. Y entonces Cronos decide tragarse, engullirse, comerse, padre devorador propiamente dicho, a todos los hijos que iban naciendo. Y llega un momento pues que Rea con su madre Gea toman la decisión pues de este próximo que está esperando, que va a ser Zeus, bueno, hacer allí pues una treta, agarran una piedra, la envuelven en pañales, y cuando nace Zeus lo manda pues muy lejos de allí, y le dan la piedra a Cronos para que se la trague. Él lo hizo, primeramente se dio cuenta, por supuesto, de lo que había pasado, y Zeus pues también más adelante lo destrona. Entonces vamos a tener esto también como una imagen importante dentro de la masculinidad y de la paternidad en nuestra psique. Bueno, digamos que quería nada más como recordar y darle pues pie a que más adelante vamos a ir ampliando pues algunos de estos elementos mitológicos que nos van a ayudar muchísimo para ir entendiendo muchos de estos elementos con los que vamos a tener tarea con el padre, ¿no? Eh, por supuesto, la masculinidad, no estamos hablando solamente de sexo, ¿no? Sexo masculino, sexo, perdón, macho, sexo varón, ¿ok? En el caso de la mujer, mujer, hembra, eso es lo que es sexo. Si nosotros vamos a hablar de masculinidad, entonces ya podríamos entrar en lo que es género, ¿verdad? Porque sabemos que hay un elemento masculino en la mujer. Ese elemento masculino en la mujer, desde el punto de vista psíquico,
psíquico, Jung lo llamó animus. Animus en la mujer existe. Por supuesto que en biología vamos a tener también, tanto los hombres tienen un elemento femenino, ¿sí? Que Jung lo llamó ánima, y como les decía ahora, en la mujer, ese elemento masculino psíquico se llama animus. Y hablaremos entonces en la sesión 2, del animus en la mujer, que va a tener las características de la masculinidad, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo voy a dejar aquí para darle entrada a David con unos elementos muy, muy importantes y necesarios para todo lo que viene del padre, y entrarle, pues, ¿no? Después a preguntas y respuestas, porque me parece importante que vayamos teniendo mayor claridad, pues, en todas estas cosas. Entonces los dejo con David. Bueno, gracias. Un poco la idea es como pasearnos por todos estos mitologemas y por todas estas imágenes, tal cual como dice Magali, en relación a cómo esto está poblando nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Yo quisiera un poco en esa estructura y dinámica de la psique que planteó Jung, ya quedarme un poco con el inconsciente personal y cómo ese concepto de complejo va obviamente a generar un impacto en nuestra individuación, en nuestro destino, si no lo concientizamos, si no lo trabajamos, y cómo este elemento de impacto psicobiográfico, bueno, también va generando sufrimiento y nos va restando libertades, y bueno, nos va generando como pesares en el alma, ¿no? Creo que es importante que podamos repasar un poco el concepto de complejo, y tal cual como les había dicho a la introducción de la sesión, para eso empleé esta bibliografía, Complejo, Arquetipo y Símbolo, de Yolanda Jacobi, y ahí un poco, muy resumido y en cápsulas, ella nos dice, bueno, que el complejo es lo que sentimentalmente ha quedado acentuado en nuestro destino por nuestra historia, ¿no? Eso es una cosa fundamental porque todos hemos sufrido complejos desde la creación del psicoanálisis. Bueno, Sigmund Freud solamente trabajó algunos, como puede ser el complejo de castración, un poco elaborado con estas imágenes y estas metáforas que trae Magali, y luego se fundamentó completamente en la institución de nuestra personalidad y en la institución de nuestro psiquismo a través de lo que ocurre en la tríada del complejo edípico, ¿no? Y de cómo tanto madre como padre influencian negativa y positivamente en el manejo que tengan con respecto a la entrada o no de este hijo o de esta hija para el inicio de su sexualidad y para el desarrollo de su conciencia y de su personalidad. Yo creo que es importante que sepamos que aparte de que el complejo tiene una carga afectiva importante, y esa carga afectiva va a determinar una vivencia psíquica y una vivencia que es subjetiva, una de las cosas que ocurre con el complejo es que también puede ser una representación o una imagen, y lo fundamental de esto es que está como separada y segmentada de la conciencia. Es decir, que forma parte del inconsciente personal, por ende, a veces no tenemos acceso a lo que este complejo, esta carga emocional, esta carga sentimental, esta imagen está trayendo en nosotros. Es a través de la historia, a través del encuentro con el otro o a través de los mecanismos de proyección o introyección, como vamos a ir dando cuenta de realmente lo que esa historia, esa psicobiografía, esa psicogenealogía ha dejado en nosotros, a través de lo que nuestro padre dejó, a través de lo que su padre dejó en nuestro padre, y así en todas las generaciones, o incluso en nuestro rol o en el ejercicio que vayamos a tener en la paternidad y en la maternidad. Creo que es importante que sepamos que obviamente desde la visión más clásica junguiana siempre se habló de complejo materno y de complejo paterno, y tal cual como se los comenté, estas son conceptualizaciones que ustedes pueden revisar en los capítulos de Hilaturas 1, en donde Magali
describe un poco de qué va el complejo materno y el complejo paterno. Pero en las últimas investigaciones, analistas junguianos y post-junguianos se han dado cuenta de la importancia de la función y han decidido empezar a hablar acerca de complejos parentales sustentadores o sostenedores y de complejos parentales evaluadores, señalativos o castradores. Un poco para quitar esto de que le pertenece a la mamá simplemente el rol del sostenimiento, del holding o del reverie, como se dice en psicoanálisis francés, y al padre, bueno, ese señalamiento, esa introducción y esa penetración a la cultura y esas libertades que vamos ganando en relación a nuestras vidas y a las elecciones que vamos teniendo, ¿no? Hay una frase muy clara que yo uso mucho con algunos pacientes y cuando a veces me toca hablar de estos temas, y es una frase que dice, mamá nos regala la vida, y bueno, eso quizás no tiene precio, pero papá nos regala el mundo. Y ahí hay una diferenciación en donde vamos viendo la función y la importancia que tiene lo paterno y lo masculino para poder hacer vida, para poder hacer individuación y para poder hacer obviamente conciencia, ¿no? Cuando hablamos de los complejos parentales evaluadores, yo creo que es importante que veamos, los que somos terapeutas y los que hacemos clínica y los que no, que vayan entendiendo un poco de esto, que un complejo parental evaluador puede ser tanto ejercido por una mujer, por una madre, como por un padre. Si no hay padre o no hay madre, puede haber una función en el sistema familiar que ejerza esto a través de otro rol, un tío, una tía, una abuela con unas características psíquicas castradoras, ¿sí? Un primo. Entonces, no necesariamente está como el complejo adjudicado a un individuo del sistema familiar que ejecuta este rol, ¿no? Cuando hablamos de complejos parentales evaluadores, que es lo que se denomina en psicoanálisis clásico y en psicología analítica clásica el complejo paterno, estamos hablando de esos sentimientos, de esas imágenes que han quedado muy acentuadas en nuestras vidas porque, bueno, hemos sido juzgados externamente, porque hay unas recriminaciones internas que son continuas, en donde hay unos elementos agresivos y autoagresivos de la mente que no nos permiten ver un poco más allá y no nos permiten estar más claros o más libres en el modo de ser con el mundo, ¿no? Esto se denomina en el psicoanálisis freudiano lo que se ha heredado de esa conciencia moral, de esa conciencia que Freud denominó superyo. Y estos juicios creo que es importante que van a atacar fundamentalmente a nuestro aparato mental, interfiriendo la capacidad para poder pensar los pensamientos. Eso es una idea bastante kleiniana y bioniana, en donde cuando nosotros estamos muy tomados por el complejo parental evaluador, solo vemos una forma de ser en el mundo y solo vemos una forma de estar en el mundo y ahí es donde empieza a generarse el sufrimiento, ¿no? Generalmente las personas, los pacientes que uno ve que están muy tomados por este complejo parental evaluador, vivencian el mundo desde la dicotomía bien-mal. Y obviamente siempre se están criticando o juzgando porque ellos quieren estar adaptados socialmente a lo que es realmente aceptado en sociedad. Entonces viven en las normas, en la regla, en lo que el padre dice, ¿sí? En lo que las leyes dicen, los valores dicen, la tradición dice, aunque eso vaya en consonancia o no de lo que internamente y psíquicamente ese individuo puede estar sintiendo, ¿no? Hay un excesivo control de circunstancias y esto sin duda lo que va a generar es un cuadro de neuroticismo. O sea, el individuo va a intentar buscar ese equilibrio que la psique está buscando. Recordemos que desde el punto de vista de Jung, la psique es un sistema que va a buscar siempre su homeostasis, su equilibrio, y aunque la neurosis sea un proceso para intentar curar lo que ese sufrimiento está generando, bueno, eso puede obviamente enfermar y también restarnos libertades, ¿no? En relación a este complejo parental, recuerden que la psicología de Carlos Gustavo Jung también en algún momento se denominó psicología de los complejos. Puede haber distintas relaciones y distintas familias de complejos que pueden activarse cuando uno está siendo tomado por este complejo parental. Y uno de esos complejos también es el complejo de culpabilidad.
en donde uno siente que es señalado, que es juzgado, que es castrado, y en ese complejo de culpabilidad nos podemos quedar presos anhelando más bien un padre o una madre que nos sostenga, o un padre o una madre que sea sustentador, ¿no? Entonces ahí es donde vemos también esta dicotomía entre cuando hay un complejo parental evaluador, en el fondo lo que se está queriendo y en la fantasía es, bueno, algo que nos pueda como generar ese holding y ese handing del que hablaba también en el psicoanálisis Donald Winnicott, ¿no? Y hace poco finalicé una formación con el doctor Javier Castillo Colomer. Él es un psicoanalista junguiano que pertenece a la Sociedad Internacional de Psicoanálisis Junguiano de Valencia, España. Y él acaba de crear un modelo que se llama el modelo de la psicoterapia dinámica orientada por dimensiones, en donde él es uno de los que apoya esta nominación con respecto a que se debe hablar de complejos parentales, evaluadores o sostenedores, y no tanto hablar de complejo paterno o de complejo materno, ¿no? Un poco él nos comenta que el sufrimiento central o fundamental del complejo parental evaluador, bueno, puede estar también cargado y matizado de un alto nivel de sadismo, porque hay una inflexibilidad en la forma en la que nosotros estamos pensando, en la que estamos tomando decisiones, y estamos como esquematizando muy sectariamente y segmentando muy fácilmente y como muy puerilmente y como muy infantilmente al mundo, y eso altera lo que se ha denominado la mentalización. La mentalización es una capacidad que tenemos todos nosotros, en donde nosotros tenemos la posibilidad de poder abstraernos de nosotros mismos y de poder ver cómo estamos pensando, cómo estamos tomando decisiones, y también es la capacidad que tenemos todos nosotros de poder ver cómo es el otro, y lo que piensa el otro de mí, lo que yo pienso del otro, y lo que mis acciones pueden alterar en relación al vínculo y a la idea lógica que yo estoy teniendo con ese otro. Cuando nosotros estamos muy tomados por los complejos parentales, complejo de víctima, complejo de culpa, complejo del héroe, complejo de máscara, una de las principales elementos que vamos a ver es que la mentalización es una de las capacidades que está más alterada, ¿no? Este concepto de la mentalización es de Bateman y Fonagy, y ellos son unos psicoanalistas del Instituto Ana Freud de Londres y de Inglaterra, en donde han desarrollado muchísimo esta capacidad, y es una de las principales teorías y una de las principales terapias que se está trabajando muchísimo ahorita con actividades de mentalización, para poder obviamente hacer frente a el ataque del complejo en terapia, o el poder concientizar con el paciente esta falla y este déficit que está teniendo en su manera de pensar y en su manera de relacionarse con él, ¿no? Una de las cosas que también nos dice Javier en el modelo es que parte de lo que puede uno intentar buscar para poder resolver algo de este complejo es que exista una desidentificación con la figura heroica. Porque si uno tuvo un padre ausente, un padre débil, bueno, al fin y al cabo uno puede creer en esa totipotencialidad y en esa sí, omnipotencia, que uno va a poder con todo en la vida y con todo lo que la propia individuación te vaya colocando en el camino, ¿no? Y parte de lo que estamos buscando es que haya una flexibilidad y que haya como mayor compasión en relación a lo que vamos tomando como individuos en nuestra vida, y no seamos tan criticados o tan juzgados por esa conciencia moral interna que nos ataca, que nos quita libertades, que nos genera sufrimiento, que nos deprime, ¿no? Y un poco para amplificarles también, generalmente en los motivos de consulta que vamos a ver o que los pacientes van a traer cuando están tomados mucho por este complejo, tiene que ver mucho con lo somático. O sea, son personas que tienen este nivel de energía interno tan fuerte que generan cuadros de ansiedad con tensiones musculares, cuadros con algunos componentes psicosomáticos, personas que obviamente están francamente deprimidas. Y bueno, una de las cosas que hay que empezar a trabajar son todas estas sintomatologías, y en el inconsciente personal el poder identificar que estamos ante una persona que está posesa o que está obviamente llevada por un complejo parental evaluado, ¿no? Aquí les traigo una frase de Jung que dice: nada tiene una influencia psicológica más fuerte en el ambiente y especialmente en sus hijos que la vida no vivida de un padre. Bueno, eso lo iremos viendo en el desarrollo de todo el seminario, cómo a veces también este padre que forma parte de este sistema
tiene una historia con su padre, hace una historia con la madre, hace una historia con la hija, con el hijo, ¿sí? Tiene internamente el cuaternio anima, animus, sombra, máscara, persona, y cómo todos estos elementos van a influir en el estilo de crianza, y por eso es que ahorita hemos visto muchísimo lo que Magali traía, estas nuevas masculinidades, y cómo estas nuevas masculinidades tienen que hacer frente con las demandas sociales, ¿no? Un poco el movimiento también feminista ha traído desde la cultura y la sociedad la crítica de este patriarcado que comentaba Magali, y en estas masculinidades, bueno, vamos a ver un poco cómo eso impacta. En el libro de Andrew Samuels, él hace una introducción de casi 50 páginas, muy, muy hermosa, en donde él va un poco describiendo cómo es la relación del padre con su padre, cómo es la relación del padre con una madre, cómo es la relación del padre con un hijo, cómo es la relación del padre con su hija, que es lo que vamos a ver en la segunda sesión, y cómo es este juego o esta danza en anima, animus, sombra, máscara y persona con respecto al propio padre, ¿no? Hay unas imágenes que les quiero traer para poder amplificar porque el hecho de que nosotros tengamos también padres ausentes, lo que va a implicar es que vamos a tener quizás en el sistema familiar una madre demasiado presente. Y desde ahí entonces empieza la patología y el sufrimiento, ¿no? Cuando el padre se separa de la diada madre-niño, no hay una diferenciación lo suficientemente importante entre la madre y el niño y esto genera enfermedad. Una de las cosas que también pueden ocurrir es que el padre es un progenitor auxiliar de acuerdo a lo que la madre vaya diciendo, y aquí lo que hay en terapia familiar, y yo sé que aquí hay terapeutas familiares y quizás en la discusión lo podremos conversar, hay una disfunción así de un hijo y así el hijo vive a media, porque el hijo está siendo devorado y tomado por ese deseo de la mamá y no hay un padre que pueda cortar con respecto a esta relación urobórica y a esta relación medio psicotizante que estamos viendo entre madre e hijo, ¿no? Y otra de las cosas que pueden ocurrir en la clínica familiar es que veamos que hay tres mundos apartes donde está la madre, el padre y el hijo, no hay ninguna interrelación, vínculos entre ellos. Sin embargo, en el inconsciente lo que hay es un anhelo de que haya una restitución vincular, obviamente a través de la figura de la madre. Jacques Lacan, un psicoanalista que obviamente leyó a Freud y tal, y es un poco freudiano, decía, la ley del padre, o sea, la norma se impone si el deseo de la madre lo permite. O sea, fíjense la importancia que Jacques Lacan le da al padre como un elemento que pone norma y que rompe esta díada urobórica para poder hacer individuo y para poder seguir haciendo niveles de conciencia, y eso ustedes también lo van a poder ver en Neumann cuando, bueno, vamos viendo cómo la conciencia se desarrolla desde los niveles urobóricos hasta llegar a la totalidad y al sí mismo, ¿no? Magali, en Hilaturas 1, un poco toca el complejo materno y el complejo paterno desde la visión clásica, explicando la danza que ocurre entre los arquetipos anima animus, la proyección y la introyección que va a tener esto con respecto al niño y a la niña. Y bueno, les recomiendo un poco que lo puedan ver y que lo puedan medio chequear, porque esto va a estar muy fundamentado en la introyección que se tenga de la masculinidad y de la feminidad, de su ejercicio, ¿no? Y es lo que también más adelante vamos a poder ir viendo, va a generar patologías, como por ejemplo la anorexia en niñas, la ausencia de lo paterno y una madre lo suficientemente presente va a generar ese matricentrismo que nosotros vemos en nuestros sistemas familiares, y eso en las estratos más populares, bueno, va a generar a los delincuentes, y los delincuentes tienen un psiquismo y tienen una forma de estar en el mundo y tienen, bueno, esa lucha y esa pugna en contra de la ley, en contra de la norma, la cual transgreden y la cual agreden, ¿no? Y hay una relación bastante patológica con respecto a el vínculo que mantienen con la mamá. Eso lo vamos a ver en la sesión 3, un poco viendo el modelo que plantea el padre Moreno con la familia popular venezolana, ¿no? Y cómo estos elementos, sin duda, también van generando patologías, enfermedades e individuos, bueno, con niveles de sufrimiento. Un poco para cerrar, ya para dejarles a ustedes el espacio y podamos tener un espacio de amplificaciones y de
de preguntas y respuestas, Andrew Samuels, en su capítulo introductorio del libro, termina diciendo que es importante el considerar estos polos de lo paterno, y es lo que él luego va a ir desarrollando poco a poco, en conjunto con los otros colaboradores del libro, en los capítulos que forman parte del libro. No es lo mismo tener un padre que ser un padre, y en esa dicotomía, bueno, ya he puesto bastantes ejemplos, ¿no? O sea, cuando uno tiene un padre, ese padre, ¿qué presencia tiene en el psiquismo de uno? Y de qué manera está, si está presente pero débil en su función, si está ausente y por ende hay como una sobrecompensación del sistema familiar, y es la madre la que tiene que estar más presente, y eso va generando otros niveles de sufrimiento, ¿no? Y en la ejecución de ser padre, bueno, cómo uno se va confrontando con su historia, con su psicobiografía, con los complejos que hemos hablado y que hemos visto, y cómo eso va teniendo un impacto consciente e inconsciente en las generaciones futuras, ¿no? Magali trajo esta vez unas imágenes de padres arquetipales que forman parte de este inconsciente colectivo, y bueno, la idea también es que nosotros veamos un poco nuestro padre personal y su historia, sus valores, sus principios y el impacto de él en nuestra individuación. El padre interior con el padre exterior. En el Hospital Universitario de Caracas siempre nos decían los profesores cuando hacíamos el posgrado, recuerden que uno tiene 3 papás y 3 mamás. O sea, uno tiene el papá real, el papá del exterior, el que sale en la foto de la comunión, el que sale en la foto de cuando te graduaste en la universidad, el que sale en la foto de tu matrimonio, pero uno también tiene un padre que es el padre internalizado, el de la cabeza, que es con el que uno trabaja. Y uno tiene ese padre idealizado, ese padre que muestran las películas de Hollywood, las películas de Disney y tal, con todas sus caras, ya sean luminosas o oscuras, y el sufrimiento se da por la lucha y la pugna que tiene ese padre interno con el ideal, con el idealizado, y bueno, todas las proyecciones y todas las pases de facturas que uno hace con el padre que tiene en la vida y que tiene la representación de esas fotos, ¿no? También trajimos hoy un poco algunas imágenes de padres castradores, que son distintos a estos padres que facilitan la crianza, que facilitan que el niño obviamente crezca. Ahí vamos a ver un poco cómo esta diferencia de padre e hijo se puede hacer desde la rivalidad absoluta, y eso lo veremos quizás un poco más al final del seminario, en donde obviamente parte de la tarea psíquica es destronar simbólicamente lo que el padre ha representado para poder nosotros tener como hombres un espacio distinto, o cómo podemos tener un padre, bueno, facilitador que te ayude en la individuación, ¿no? Padres fuertes o débiles, y cómo eso también consteliza el complejo, padres eróticos o reprimidos, y cómo eso está muy relacionado con el complejo edípico, y con desde que el psicoanálisis se ha dicho con respecto a la homosexualidad, tanto masculina como femenina, y el padre espiritual con ese padre incestuoso que vemos en otro tipo de culturas, ¿no? Entonces, fíjense cómo estas dicotomías y todas estas formas de estar y de ser con el padre tienen un impacto en nuestro inconsciente personal y en nuestra forma de ser. Bueno, yo lo voy a dejar también por acá. Esas eran las ideas que traía esta mañana. Y bueno, la idea es que tengamos una media hora, unos 40 minutos para poder compartir con ustedes. Y a partir de la siguiente sesión, que es dentro de 2 semanas, bueno, ya entrarle con la función del padre en la psicología de lo femenino, y poder ver cómo es el padre de Atenea, de Artemisa, de Afrodita, y aunque sea el mismo, no es el mismo. Tiene sus connotaciones y sus diferenciaciones, y eso lo veremos con Magali. Bueno, muchas gracias, y abierto entonces a las posibilidades de poder amplificar estas ideas que les traemos a ustedes esta mañana. Para poder participar, recuerden que lo podemos hacer de 2 formas. La primera es levantando la mano. Ustedes tienen abajo en el control del Zoom el icono de participantes. Ustedes les dan ahí al icono de participantes y abajo dice levantar la mano. O lo otro es que se pueden hacer a través del chat y dice quiero participar, y yo voy anotando en función de cómo van apareciendo, y ahí les doy la palabra. Mil gracias, y bueno, gracias por estar con nosotros esta mañana y en este seminario. Vamos a ver qué pasa con el espacio de preguntas, ¿no? Ya les voy a ir dando poco a poco, en función de cómo van apareciendo, la palabra. Bueno, ahorita vamos a iniciar con Nelly Sandoval. Adelante, Nelly.
Ok, bueno, gracias Maga, gracias David por la exposición de los dos. Bueno, como siempre, encantada de oírlos. Bueno, de oírte a ti por primera vez, David. Me encantó oírte. A Maga siempre Gracias. encantada de oírte. Bueno, a mí una de las cosas que más me llama la atención en mi propia práctica es de todas estas variantes que hay, que no sé si que a través de los 6 encuentros que vamos a tener se podrá discutir, no necesariamente hoy, es estas madres que salen embarazadas y que no son relaciones de las que suelen esperarse que es que hubo una relación estable, nada, relaciones, algún encuentro, lo que sea, pero en fin, que nunca le dicen, y aquí estoy hablando más de las hijas, esto bueno, por lo menos a mí me llegan son las mujeres con esta situación, nunca le dicen a las hijas quién es su padre. O sea, estas mujeres crecen sin saber quién es su padre, crecen con ese vacío que es un vacío terrible porque no tienes una imagen, ¿no? O como dice una vez, así fuese el peor tipo, pero saber quién es, saber tener un nombre, una imagen, lo que sea. Y que son madres, por supuesto, como decías tú, David, o Magali, no recuerdo cuál de los dos, que son madres que, claro, que cubren toda la presencia de la hija, porque como no hay ahí la otra figura para hacer contrapeso, hacer balance, como lo querramos llamar, pues nada, es una presencia 100% de la madre, pero madres por lo general de un ánimo muy terrible, madres castradoras, si queremos llamarlo así. Bueno, eso es de las cosas que más me llama la atención, que me ha parecido a mí más difícil de trabajar en consulta y bueno, les agradezco lo que puedan aportar hoy o en el transcurso de todas las clases. Gracias. ¿Tú quieres decir algo yo? Dale tú y yo termino. Sí, eso se está viendo muchísimo. Y bueno, en nuestras culturas y en Latinoamérica sobre todo, que dista mucho de la cultura anglosajona o de la cultura europea, uno ve estas madres pulpos o estas madres que son bien narcisistas, que sin duda han tenido hijos simplemente por el propio deseo de no estar solas o de tener a alguien que después, cuando en la vejez ellas puedan envejecer, tengan a alguien que las cuide. Eso se ve sobre todo en las madres que tienen hijas para que sean las auxiliares y el apoyo de su vejez. Hay como una anulación absoluta, no sé, ahí la tía dirá si es amazónica o no, con respecto a lo masculino. Y cómo esto, bueno, lo castran, lo pisan, lo desdibujan, no lo colocan y no le dan alguna entrada, y eso trae niveles de sufrimiento grandísimos, patologías mentales muy fuertes y una relación madre-hija, bueno, matizada por múltiples heridas y por una relación desastrosa, por ser compasivo, con todas las palabras que se me vienen ahorita en la cabeza. Pero sí, también lo vamos a ver, o sea, eso sobre todo el aspecto de la psicología femenina y de cómo esta función de lo paterno no tiene una relación significativa en la mujer, es la sesión que viene. Eso lo vamos a tener como con mayor claridad la sesión que viene. Sí, sí, yo había pensado en lo amazónico, ¿no? Porque estas son unas mujeres que no tienen un padre, que la actividad paterna la está ejerciendo una madre castradora con una rabia mortal hacia la masculinidad, hacia lo masculino, ¿no? Y bueno, como además de eso, como la ausencia es remarcada una y otra vez por la presencia del poder femenino que justamente está tomado por la masculinidad, pues, ¿no? Cuando yo les decía que teníamos que trabajar un poco acá el animus, que es la masculinidad en la mujer, ¿no? Y de alguna manera, cómo ha sido históricamente esta situación de ánimos y que cuando tiene pues esta intensidad, recordando lo mitológico, serían las amazonas, ¿no? Que hacen una grey, que hacen un grupo de puras mujeres, donde ellas son totipotenciales, donde pueden hacer absolutamente todas las actividades, y entonces son
mujeres psíquicamente pues son mujeres hombres, ¿no? Son unos ánimos pero muy pronunciados, pues muy desarrollados. Y por supuesto, entonces con los elementos de atrocidades, ¿no? Castración, poder, devoradoras, etcétera, etcétera. Entonces sí, es muy importante lo que tú traes, Nelly, y como decía ahorita también David, lo vamos a ampliar en la mujer herida también, ¿no? Porque bueno, todo esto tiene pues, una serie de elementos en la cultura que son importantes retomar. Gracias. No, gracias a ti por la pregunta, Nelly. Ahorita tiene la palabra María Luz Lara y luego de ella viene Nora Palacios. Adelante, María Luz. Hola, bueno, buenos días y gracias por este maravilloso seminario. Yo estoy en San Diego, no estoy visible porque es muy temprano aquí en California. Bueno, infinidad de preguntas difíciles de tratar de concretarlas, ¿no? Esto genera como demasiadas cosas. Yo además soy mamá de 3 varones, así que eso creo que tiene toda una carga especial, ¿no? Quería entender algo que comentó David sobre que no entendí bien. Un poco, yo había oído hablar de lo que Lacan hablaba, de que la ley del padre, que aparentemente era fundamental para romper una relación coercitiva entre la madre y el hijo. Eso por una parte. Y el otro, no entendí bien cuando hablaste de la anorexia, cuál es como cuál es el sistema psíquico que genera una niña anoréxica. Sí, excelentes preguntas. Mira, yo no tengo una formación lo suficientemente sólida en Lacan. Lo que sí sé es que él habla que la ley del padre se tiene que realizar en el psiquismo porque es como una entrada del individuo hacia la cultura y hacia entender que mamá tiene una vida distinta a la que tiene conmigo, al vínculo que mantiene conmigo. O sea, el niño o la niña al inicio tiene una relación muy urobórica, muy narcisista, en donde prácticamente a veces la madre lo que cree es que ese niño o esa niña es una extensión de ella, y por eso quizás al principio, al inicio del amamantamiento y de esa construcción de ese vínculo es prácticamente madre-hijo o madre-hija, y hay una cultura, o sea, hay un trabajo, hay una abuela, hay una casa, hay un marido, hay un papá, o hay otro, que eso así es que lo llama Lacan, en donde la mamá también tiene un ejercicio y una función importante, porque tiene también una vida, aparte de que ahorita se está estrenando como madre o no, o está siendo madre, tiene otras posibilidades para poder desarrollarse como individuo. Entonces, es el padre quien da la posibilidad y la apertura a que esto entre, pero solo si la mamá se lo va a permitir. Entonces, fíjate el nivel y la fuerza que tiene para la maternidad, y por eso es que en nuestras sociedades latinoamericanas es tan vanagloriado el Día de la Madre y tal, la diferencia del Día del Padre y todo lo que implica la mamá en el sistema familiar, como a través de su historia, a través de lo que ella tuvo en la relación con su madre o con su padre, le va a dar la apertura a que este padre venga, imponga la norma e intente ir rompiendo esa relación urobórica, narcisista y esa fusión que tiene esta madre con estos hijos. A eso me hacía falta. Cuando eso no se hace, o sea, cuando eso no es posible, o cuando hay una mamá con unos rasgos tan narcisistas que no permiten que haya una imposición de la ley del padre, estamos ante cuadros con psicosis, cuadros muy interferidos a nivel psíquico en donde cuesta mucho entender el mundo que no sea a través de la dependencia de la mirada de la mamá. No sé si te respondo a esa primera pregunta. Sí, perfecto, buenísimo. Y en relación a la segunda, que sí lo vamos a ver porque es un cuadro que vamos a traer al seminario, el cuadro de la patología de la niña anoréxica es un cuadro bien difícil, bien complejo, incluso a nivel familiar. A la anorexia se le ha denominado el deseo de la nada o la psicosis puesta en el cuerpo. O sea, hay un tema muy fuerte en esta distorsión corporal que tiene esta niña de que se siente gorda aunque no lo esté. Y hay también una relación bien complicada, llena de agresiones con respecto a la madre. Y una madre tan presente que incluso aniquila y anula a el padre.
es una de las teorías. Eso uno lo ve sobre todo en Cisne Negro, por ejemplo. En Cisne Negro, la famosa película, uno ve cómo esta bailarina de ballet está sufriendo su anorexia. Hay un padre que hace desastres en relación al ausente que está para ella, y una madre que para celebrar que ella va a hacer el Cisne Negro la recibe con 3 tortas en la casa cuando sabe que la hija está sufriendo todo esto, ¿no? Una madre tan desapegada y que no puede ver realmente el síntoma y no puede empatizar con lo que está pasando ahí, pero además inconscientemente tiene atada a esta niña a comer y a no comer, porque cuando comemos mucho más que pan, comemos amor, comemos fantasía, comemos un montón de elementos, la tradición que está puesta en la comida, no en vano uno dice que rico la comida de mamá. Entonces, el hecho de que uno se crea omnipotente y de poder decir, te como, te como tu comida o no te la como, ahí también está hablando muchísimo de este afecto o de esta forma de expresión emocional que tiene la mamá y que lo hace a través de la tradición culinaria, ¿no? No sé si te ayudo también con esa segunda pregunta. Sí, sí, gracias. A ti por la pregunta. No sé si tú quieres ampliar algo, tía. No, yo creo que en el próximo seminario, María Luz, justamente como se va a hablar de la mujer herida, la anoréxica es una mujer herida. Vamos a entrarle un poquito porque, por supuesto, hay muchos elementos que están todavía sin estudio en relación a la anorexia, pero sí, por supuesto, en el mito de Demeter Core, justamente el momento donde ella está sola, acabada de ser raptada, con la pérdida de esa mamá devoradora, ¿ok? Que es Demeter, etcétera. Entonces, vamos a darle un poquito más de más centimetraje a la anoréxica en el próximo seminario. Pero una preguntita. Ustedes van a hacer después un seminario sobre la madre, así sobre el complejo paterno, también sobre el complejo materno. Está planeado que se puedan hacer otros seminarios como este de inicio del padre, con abuelos, con madre, o sea, vamos viendo un poco en función de eso, pero sí está planeado que, como lo dije al inicio, que se toquen otros roles de la familia. Buenísimo. Creo que es importante tu pregunta, ya le voy a dar la palabra a Nora, que viene ahorita después de ti, porque una de las cosas que está pasando ahorita en la clínica que uno está viendo no es que no existan niñas o mujeres anoréxicas, o sea, eso sigue existiendo, pero parte de lo que estamos viendo ahorita con esto de todo es todas y con esto de la identidad sexual y con esto de que soy niña pero quiero ser hombre o soy hombre pero quiero ser niña y hay toda una identidad sexual atravesada por el espíritu de los tiempos, es que yo creo que es muy difícil ser adolescente en estos tiempos para cómo está el mundo y para las exigencias que le están pidiendo a la mujer y cómo el posicionamiento de la mujer está teniendo algo bien importante en la cultura y en el colectivo, y por eso es que yo a los 14 años me quiero echar para atrás y quiero hacerme una mastectomía y quiero ser hombre. O sea, parte de lo que está pasando ahí es un breakdown en el crecimiento psíquico y es una salida que está teniendo el colectivo de esas edades para no hacer frente a la adultez y a todo lo que eso implica. Es una mirada. Eso es una mirada. De lo que está pasando, no quiero que solamente se queden con esa mirada, pero yo lo he pensado con varios colegas desde ese lugar. Sí, bueno, y aquí yo, un breve comentario, en California es un drama, realmente la crisis de identidad sexual es terrible, o sea, inclusive aceptando que niños de 5 años pueden decir yo quiero ser un varón siendo niña, o sea, a los 5 años. O sea, o a la adolescencia, ¿no? A los 15 años. Entonces, realmente para mí es una tragedia. Ahora, lo que yo les preguntaba era si ustedes, digamos, porque a mí me parece este tema del padre tan fundamental, si ustedes, yo los invitaría a que hicieran una serie igual sobre la madre. ¿Eso lo tienen incubando? Sí. Ok. Sí. Gracias. Dale, de nada. Un abrazo. Tiene la palabra Nora Palacios. Yo quisiera hablar. Ya van, Beatriz, perfecto. Ya. Después de Nora, entonces te doy la palabra, perfecto. Ajá. Okay, Buenas. Bueno, nada, encantadísima de escucharlos. Oye, eso último que mencionaron, bueno, eso me vuela los tapones porque de verdad que eso me tiene perturbada lo que está pasando con
con la identidad sexual, y en algún momento me gustaría que Magali nos dijera, o David, cómo se ve eso desde el punto de vista mitológico, ¿no? Pero bueno, mis preguntas para David. Hay términos que yo nunca había escuchado, como ese de mentalización, que me pareció bien interesante, y también otro de relación urobórica, que lo repetiste tantas veces que me imagino que va a ser algo que trajinaremos, y me gustaría que me explicaras un poco de qué se trata, ¿no? También ahí en la última diapositiva había digamos, una relación de opuestos entre padre espiritual e incestuoso, que me gustaría saber a qué se refiere cada uno. Y con respecto a la parte mitológica, me llena la fantasía o sea, de eso que habló Magali. Ay Dios, ¿esto qué pasó? No, adelante, te estamos escuchando bien. Esto que habló Magali de que el falo debe ocultarse, ¿no? Que por supuesto que hay muchas razones biológicas para que los genitales masculinos estén fuera, ¿no? Pero me llama la atención que están fuera, pues. Porque los femeninos están dentro y los masculinos están fuera. O sea que debe ser todavía peor tener que ocultarlos, ¿no? Bueno, esas eran las cositas. Bueno, yo voy a empezar y después Sin le doy duda, la sin batuta duda. a la tía. Ok. Mira, la mentalización es un concepto novedoso que surge del psicoanálisis y, como lo comenté, generalmente está desarrollándose en Inglaterra, en el Instituto Anna Freud. Bateman y Fonari, que son los creadores del término, están empleando esto un poco para trabajar estas distorsiones cognitivas o estos esquemas cognitivos que nosotros tenemos para poder vincularnos. O sea, hay personas que tienen esquemas cognitivos muy rígidos y no permiten, por ejemplo, amplificar o darse respuestas ante circunstancias de la vida. Hay un ejemplo clásico que es, por ejemplo, yo tengo a mi novia y yo salgo a la calle con ella y ella no me agarra la mano, entonces lo que yo pienso es que ella no me quiere. Por ponerte un ejemplo, como muy simple. No tengo yo la flexibilidad cognitiva de poder decir, no sé, tengo la mano sudada y no me la quiere agarrar por eso, o no me la quiere agarrar porque no quiere, o sea, pero yo vivencio mi realidad en mi capacidad de mentalizar que ella me está demostrando que no me quiere porque no me puede agarrar la mano en la calle. ¿Sí? Entonces, ahí hay una interferencia para poder pensar los pensamientos, para poder, obviamente, tener una capacidad de abstracción y para poder tú entender lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo y empáticamente lo que el otro está pensando y lo que el otro está sintiendo. Entonces, parte del trabajo de la mentalización, sobre todo estas personas han empezado a trabajar con cuadros más interferidos como trastornos de personalidad, es que ellos sean flexibles y que puedan entender que hay equivalencia o que hay un montón de sinfín de posibilidades de por qué tu novia cuando caminas por la calle no te coge la mano. Y hay actividades tan simples como agarrar una revista y ver a dos personas y imaginarte un diálogo y en terapia que tú empieces a echar el cuento de la conversación que está pasando ahí, para que uno vaya haciendo como unas intervenciones en relación a esto, ¿no? Tiene que ver mucho el psicoanálisis vincular, y es un término que tiene que ver con aspectos cognitivos, ¿sí? Okay. ¿Te ayudo con esa? Sí, cómo no. Okay. Cuando hablamos de la otra pregunta, de relación urobórica, que es un término que ya también lo había planteado María Luz, el uroboro es un símbolo que representa la totalidad. Cuando hablamos de una relación urobórica entre madre e hijo o madre e hija, no hay una diferenciación entre los dos miembros que conforman esta díada. Y eso va a interferir negativamente, generalmente, en el camino de la individuación de ese niño, de esa niña, y en la relación que tiene esa mamá con ese niño o con esa niña. Porque si tú crees que ese niño o esa niña es una extensión tuya y no tiene una vida propia, una elección propia, gustos propios, deseos propios, tú eres una madre pulpo o una madre que lo que va a hacer es absorberlo a tal punto de que le vas a inhibir psíquicamente, una mamá cocodrilo, le vas a inhibir psíquicamente su crecimiento. Y lo mata psíquicamente, lo aniquila. O sea, generalmente eso es lo que ocurre en las teorías ambientalistas para explicar la esquizofrenia, para explicar la psicosis.
para explicar obviamente estos cuadros tan interferidos, e inclusive para explicar los autismos, no obviando lo que se ha investigado y todo lo que se ha desarrollado del autismo. Magali a lo mejor también ahorita te pueda ayudar un poquito con ese tema del urobórico, para que lo veas también en lo mitológico, pero se habla de relaciones urobóricas cuando hay una totalidad en la relación del vínculo y no hay una diferenciación entre los elementos y los individuos que conforman ese vínculo. O sea, es como una relación. Una simbiosis. Ajá. Una simbiosis. Ok, o sea, es una relación que no admite ningún otro elemento, pues. Nada. Okay. No admite nada que no esté en esa díada que no termina siendo díada, porque no hay una díada, porque no hay un tuyo. Ok. Y que no es nada más lo parental con el hijo, no es nada más papá o mamá con hijo o hija, sino también entre parejas. Se dan muchas veces estas relaciones urobóricas, ¿no? También. Ok. Hiciste una pregunta interesante en relación a, por supuesto, en lo biológico, los órganos femeninos son internos, excepto las mamas, bueno, y los órganos masculinos son externos, sí. Ahora, no se le ha parado mucho a lo que ocurre con el varón, ¿sí? Bueno, digo, en lo cotidiano, ¿no? Porque es bien interesante que tienen que tapar, tienen que ponerse ropa, etcétera, para tapar sus órganos genitales externos. En una oportunidad que yo estuve trabajando con indígenas, los indígenas más primitivos, de todas partes, pero nuestros, se amarran el pene, ¿verdad? Con un pabilo, con a la cintura, ¿no? Yo le pregunté al chamán, pues, al médico de la tribu, qué tenía que ver con esto. Pues no me iba a quedar nada más con que me lo amarro para que una rama de un árbol o sea, no me quede engarzado allí o algo de esto, ¿no? Y entonces el chamán sí me dijo que aunque ellos mismos no sabían, o sea, por qué se lo amarraban, una razón de amarrárselo tenía que ver con proteger lo que sabemos que se llama el tabernáculo seminal. Sería la manera de decirlo desde el punto de vista mitológico o religioso. El tabernáculo, o sea, donde está la historia, donde están los libros religiosos, etcétera, sagrado, o sea, está totalmente tapado, cuidado, protegido, etcétera, ¿no? Entonces, sin estos términos, por supuesto, el chamán lo que me dijo es que hay que proteger el origen de la vida. Entonces, por supuesto que desde el punto de vista de esa masculinidad que está tapada, va muchísimo más allá a estos principios, a estos orígenes de nuestra historia, que es eso, pues, el origen de la vida, el origen en la creación está y tiene que ser tapado. Y si lo destapas, te meto en la cárcel, pues entonces hay leyes que impiden que eso ocurra. Entonces, por supuesto, aunque nosotros no tenemos así como catálogos de enfermedades, el tapar el pene, etcétera, míticamente sabemos que eso tiene también allí pues una información. Entonces, bueno, seguirá saliendo. Sí. Gracias, Magali. Vale. No, gracias a ti. Ahí está diciendo Luis Juan en el chat que incluso en el cine hay más posibilidades de ver senos, nalgas, vaginas que penes. Sí. O sea, no solamente por un tema de comercializar el cuerpo de la mujer o lo que sea, pero también eso de esconder el pene en el cine, dice Luis ahí en el chat que se ve muy poco. Bueno, ahorita tiene la palabra Ana Beatriz y ya luego de ella viene José Luis Ramírez. Adelante, Ana Beatriz. Quería hacer esta pregunta. Yo encuentro en las familias
bueno, yo soy de la zona de los Andes, aquí de San Cristóbal, ¿no? Encuentro en las familias padres muy periféricos y papás muy periféricos, en donde son muy responsables en relación a lo económico, a que no falten comida en la casa, pero la relación con los hijos es muy distante, ¿sí? En este caso, las madres ocupan un papel como muy importante, pero hay algo en ellas que se sienten la ausencia de esa persona, de ese ánimo, de esa persona masculina, y también se van distanciando la relación de pareja. Las madres se dedican a otras actividades que no es la crianza de los hijos, y los hijos dentro del sistema familiar que está, digamos, organizado, hay una ausencia de estas figuras parentales eficientes. Entonces, quería preguntar, yo siento que hay como una debilidad, digamos, en ese niño que se está formando dentro de esta familia, pero quería como confirmarlo con ustedes, qué opinión me dan. Bueno, yo lo que te puedo comentar, yo soy de hijo de padre andino también de San Cristóbal y vivo hace 5 años en Quito, que es una ciudad con una cultura muy andina. Y sin duda la psicogeografía tiene un impacto importantísimo en la manera en la que nosotros nos vinculamos, ¿no? El hecho de que tú lo denomines padre periférico, aunque esté pendiente en lo práctico de que no le falte comida, dinero, cobijo y resguardo, bueno, o sea, ahí está ejerciendo una función práctica, más no afectiva, que no tiene un impacto en lo psíquico, ¿no? Desde el psicoanálisis se habla de 2 conceptos importantes y lo que se me viene ahorita es Donald Winnicott, cuando él dice que una de las cosas es que el ser humano necesita de holding, de sostenimiento afectivo, de contención afectiva, pero el ser humano también necesita de handing, de cierto manipuleo como para poder, obviamente, hacer frente a las circunstancias que la propia vida te está poniendo. Y te voy a poner un ejemplo. No es lo mismo cambiarle un pañal a un hijo prácticamente porque ya huele mal y está sucio y te preocupa de que se irrite, a cambiar un pañal cantándole y sana, sana, colita de rana y mira a ti aquí tal cosa. O sea, fíjate la diferencia entre las 2 imágenes que te estoy trayendo. Una es muy práctica para salir de lo que te molesta y tal, o para cumplir y para que no estés preocupada porque el niñito le vaya a dar una pañalitis, y la otra tiene un plus, que es el canto que acompaña y que va calmando el llanto de ese bebé que se siente mal porque está sucio y que la mamá o el papá poco a poco, con afecto y con cariño, va avanzando con el llanto hasta que lo logre calmar, aunque esté haciendo lo que operativamente le corresponde. Entonces sí, o sea, hay padres que solamente hacen handing y no hacen holding, y bueno, por eso es que se ha creado ese concepto de la madre suficientemente buena o el padre suficientemente bueno. Hay un libro que les recomiendo que está publicado por Paidós, de una mujer que dice, la madre que puedo ser. O sea, con la realidad, con la sociedad que tengo, con el trabajo, tal, o sea, yo soy la madre que puedo ser y he dejado de perseguirme y tengo que entender que tengo los errores y que eso va a impactar. O sea, es un libro muy bueno que se llama así, La madre que puedo ser. No sé si respondo y bueno, que la tía amplifique algo. No, yo creo que está suficiente ver eso, pues, ¿no? O sea, una cosa es el rol y otra cosa es lo psíquico, sin duda, pues, ¿no? Entonces, bueno, estos padres, bueno, tienen todas las funciones de su rol paterno, todas en perfecto estado, y le doy dinero, y lo ayudo para que entre en el colegio universitario, y esto, y esto, y esto, y esto, pero por otro lado, muchas veces son padres rígidos, estrictos, devoradores, castradores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una cosa pues no es congruente con la otra en ejercer la función paterna, bueno, vamos a decir, de la mejor manera, pues, ¿no?
Gracias por la pregunta, Ana Beatriz. Tiene la palabra José Luis Ramírez, adelante. Hola Magali, hola David, al grupo Psicopompo. Como siempre, este es un espacio de bálsamo los sábados. Muchísimas gracias por las ideas. Tres comentarios breves. Primero, Magali, cuando tú comentabas el tema del falo y lo fálico como tema de dominación y penetración, yo creo que la mejor y al mismo tiempo peor expresión de esta idea está en la guerra y en los conflictos armados, de que vivimos en Colombia durante 50 años y la forma en que los distintos actores que participaron en el conflicto, llámense guerrilleros, paramilitares o el mismo ejército, utilizaron como parte de su misión en los territorios conquistados en la violencia sexual contra las mujeres, que fue un tema horroroso y que ahora está saliendo en Colombia, afortunadamente, gracias a la Comisión de la Verdad, donde las mujeres y también algunos hombres, pero especialmente fue un tema contra las mujeres, vivieron ese tipo de hechos horrorosos. Y leí ayer o antier, mientras en Estado Islámico arrancaba su accionar, secuestraron cerca de 6.000 mujeres iraquíes y que fueron esclavas sexuales. Es decir, todo eso va vinculado a este elemento horroroso. Se mencionó el tema dentro del complejo masculino y en los temas femeninos. Me imagino que esto tendrá desarrollo más adelante, pero quería hacer una pregunta. Si el tema de Atenea y ese elemento de Animus que acompaña a Atenea en sus actividades también tiene que ver con el tema de lo fálico, o es simplemente un Animus que no necesariamente es una representación de lo fálico. No sé si es un poco extraño, pero quería preguntar eso. Y por último, David, tú mencionaste en cuanto al tema del padre ausente, en su relación y en el efecto que pueda tener con su hijo o hija. Esto se va a hablar, yo sé, la semana entrante, ya lo mencionaste también, pero decías que podía considerarse ese hijo o esa hija como poderoso, como invencible, debido un poco a ese tema. Me imagino que también puede suceder el efecto contrario, es decir, que ese hijo o hija tenga una debilidad muy grande y en ese sentido haya un apego mayor a la madre. Y la pregunta concreta sería, para poder adelantar este tipo de situaciones, internizarlo y poder llegar a un proceso de individuación, ese hijo o hija debe hacerlo a través de su terapia analítica. ¿Y qué puede hacer un padre en esos casos ya después de que ha pasado el tiempo y es consciente de esa realidad? ¿Puede tratar de cambiar y ser un nuevo padre a pesar de que el tiempo ya pasó y el daño ya estuvo causado? De nuevo, muchísimas gracias. Bueno, a cada quien le va a tocar en su terapia poder ir diferenciándose, ¿ok? El hecho de que una hija sea hija de un padre castrador o de un padre ausente, va a tener pues una deficiencia de lo paterno que va a tener que trabajar. Si el padre lo trabaja en momentos donde hay esa parentalización, bueno, maravilloso. Ahora, fuera de ese momento, cada quien le va a tocar hacerlo por su cuenta. Aunque el padre sienta que ya pasó el tiempo en su terapia, pero también está roto su elemento paterno, está distorsionado su elemento paterno, independientemente de que no tenga una niña o un varón a quien paternizar, pues tiene que paternizarse el mismo paciente. Es decir, lo paterno está allí, que no es solamente con los hijos, sino puede ser con alumnos que tengan en una escuela, en una universidad, etc. O sea, lo paterno no es nada más con los hijos biológicos. Entonces le tocaría en su terapia también trabajar lo paterno, ¿no?
Es decir, no tiene que ver con lo biológico y lo cronológico, sino bueno, con su aspecto pues allí de trabajo personal, ¿no? Bueno, por supuesto que el símil de la guerra, pues en todos los tiempos, pues ha sido pues también muy fálico, ¿no? Toda esta violencia que hay tanto con las mujeres ha sido pues bien importante, pero también con los hombres, ¿no? Es decir, hay muchas maneras de ser violento que no es nada más la sexual. Y la violencia que hay en los diferentes grupos, bien sean militares o no sé cuántos, lo hay con los otros varones que conforman pues el grupo, ¿no? Una violencia no sexual, pero violencia per se, pues, ¿no? Entonces, bueno, más o menos por ahí estaría el padre castrador, el padre devorador, pues, que hicimos una semblanza rápida al comienzo de hoy, pero que por supuesto va a volver a salir en los próximos seminarios, ¿no? Sí, y yo estoy de acuerdo un poco para ampliar lo que tú estás diciendo, que se pueden escoger muchas vías dependiendo del individuo y de la historia y de lo que esa psicobiografía ha impactado en ese psiquismo en el caso por caso, ¿no? Vemos ante la ausencia la parentificación, y eso también daña al sí mismo y al self y al camino de individuación de ese sujeto, porque asume en el sistema familiar un rol que no le corresponde, que es convertirse en padre de los hermanos, por ponerte un ejemplo, o es convertirse en la pareja hijo de la madre, que eso tampoco le corresponde. Entonces fíjate cómo ahí se van generando distintas distorsiones o distintos cuadros del propio sistema familiar por ese déficit que ocurre en el sistema parental. Como también podemos ver el otro caso que tú estás planteando, que en vez de parentificarse, lo que ocurre es que hay un niño o una niña demasiado dependiente y muy poco asertivo o asertiva ante las circunstancias de la vida. Pero habrá que ver el impacto que tenga, eso en el individuo. Lo que uno ve generalmente, y por ahí ahorita va a hablar Luis, que ya te toca ahorita pronto, Luis, que es terapeuta familiar, y si no que él me corrija, hay mucha parentificación quizás en Latinoamérica. Desconozco la realidad europea, desconozco la realidad anglosajona, pero ante la ausencia uno ve esa parentificación en el hijo. Cuando veamos en la tercera sesión la familia popular venezolana, que es matricentrista, ¿sí? La relación que tiene la madre pobre con su hija es que tiene que cuidar a los hermanos y a ella, pero con el hijo que tiene que traerle nietos y dinero para mantenerla y sostenerla. Así sea que ese dinero que consiga sea a través de los actos delictivos que ese hijo comete. Uno ve en una película venezolana que se llama Secuestro Express, que también la recomiendo, como los malandros que tienen secuestrado a las personas atrás están llamando a la mamá a las 3 de la mañana diciéndole: te amo mucho, aquí estoy trabajando. O sea, una imagen potente, muy potente, de la propia psicología de ese hombre niño delincuente. Y con lo otro que hablaste de Atenea, la tía lo va a desarrollar mucho más adelante, porque en el nacimiento de Atenea, eso también lo estuvimos discutiendo, hay una cosa bien interesante que es Zeus como padre que pare. Y eso es una imagen bien interesante también para lo paterno. Pero eso no lo vamos a desarrollar en esta sesión. Eso viene más adelante de esa imagen de cuando toca parir desde lo paterno y la implicancia que tiene eso en la propia. ¿Ok? Adelante, Luis. Bueno, sobre eso que estabas diciendo ahora de la parentalización, yo creo que por lo menos en España existe igual. O sea, tiene otras imágenes y otras configuraciones, pero el fenómeno de la parentalización se da. ¿Sí? Yo estaba pensando sobre una cosa que también estoy viendo mucho en las sesiones de terapia familiar, que son estos padres, vamos a ponerlo así, novicios, ¿no? Aquí la tasa de natalidad en España es mucho menor que en Latinoamérica, pero cuando personas jóvenes entre los 35 y 45 años están en este proceso de empezar a convertirse en padres, se les ve literalmente paralizados.
vienen de historias familiares donde han habido padres muy estrictos y muy agresivos, muy agresivos, tanto con las madres como con los hijos, ¿no? También aquí hay un discurso social que ahorita, bueno, tiene una discusión importantísima entre lo que se considera el patriarcado, la disolución de este patriarcado, los movimientos feministas, la inclusión, bueno, de todos los géneros y todos los tipos, ¿no? de expresiones tanto de la sexualidad como de, bueno, cualquier conexión, ¿no? Dentro de lo social. Y entonces en estos hombres, una de las cosas que me llama mucho la atención siempre es como un movimiento absolutamente compensatorio de lo que también se internalizó como límites, que era una imagen muy agresiva de lo que era un límite, y una compensación donde se va como hacia el otro polo, ¿no? Entonces cualquier acercamiento de ellos viéndose como ejerciendo lo paterno desde el límite con los hijos y las hijas se siente como algo súper violento que se acerca al modelo anterior de la generación anterior. Entonces no hay límites, el ejercicio de la parentalidad es un ejercicio absolutamente complaciente y también, aunque presente físicamente, muy ausente emocionalmente, ¿sí? Eso era un comentario. Y bueno, y pensaba en esto que decías, esta diferenciación entre los complejos parentales evaluadores y los sustentadores. Yo veía una falla importante en los complejos sustentadores también, de cómo habían sido nutridos estos hombres. Y lo otro que recordaba es que en la terapia familiar, en las escuelas italianas, la escuela de Mara Selvini, habían como dos maneras de comprender la anorexia que estuvieron discutiendo, ¿no? Una era esta que estuvo muy bien ejemplificada con la película esta del Cisne Negro, ¿no? Que es la fusión entre esta madre y esta hija, y esta cosa urogórica, bueno, muy agresiva, todo esto, ¿no? Y había como otra hipótesis que estaba más conectada con la vivencia con el padre, dentro de una triangulación. Entonces, en esta triangulación, como tú decías también, conectándolo con Lacan, la madre, o sea, había como una relación especial entre la hija y el padre, pero que a la vez era criticada por la madre, ¿sí? Y la madre, lo que se describía en ese momento era una actitud absolutamente descalificante hacia este padre, y siempre como un lugar vacío o una promesa de que esta hija en algún momento iba a ocupar un lugar especial en lo real, en la vida del padre. Y que esto no se llegaba a dar, entonces se hacían metáforas como que, bueno, nunca iba a tener el cuerpo que ella deseaba tener. Y eso me parecía una imagen... Porque además eso da mucha envidia, o sea, porque yo voy envejeciendo, pero tú vas creciendo y estás más guapa. Y aunque se supone que en nuestras culturas el incesto no se permite, a mí me da envidia que tú eres una mujer más bella que yo. Entonces te dejo que no crezca, porque a la anorexia no le salen boobies, nada, es una niña. Sí. Eso es lo que dice el libro. En el libro del padre de Andrew Samuel, ahí hay un caso presentado sobre anorexia y es esta hipótesis que tú estás planteando. Sí, que va más, bueno, habla, o sea, como que se construye más desde la relación paterno-filial, ¿sí? Pero siempre en estas triangulaciones muy atacantes, descalificantes, ¿no? Y donde muchas veces también otra cosa que se discutía mucho en ese momento y que yo creo que todavía tiene vigencia, es que ninguno de los padres de verdad toma el rol para poder resolver el problema de lo que está sucediendo en la casa con la hija. Entonces quedan como unas tierras de nadie allí entre la negligencia y la sobreprotección, que es una cosa bien confusa, ¿no? Entonces es como caótico en silencio. Y es hermosísimo eso que estás diciendo cuando uno ve, que le decía a la persona que había hecho la pregunta, el momento justo donde la hija Core es raptada, ¿ok? Por, comillas, negligencia de Zeus, papá, ¿ok? Así como que, mira, tú verás qué hace, no sé cuánto, o sea, como, ¿no? Y un Hades, que es el raptor, ¿no? Que entonces entra pues en esa otra función que tú estabas mencionando, ¿no? Entonces, es interesante lo que pasa ahí con lo paterno. Sí. Y una niña grita, papá,
eso mató a mamá. ¿Entiendes? O sea, Demetrio no puede entender que esta niña esté gritando a papá. Según el médico. Sí, ese tratado de la anorexia, la hipótesis italiana es eso. Y lo interesante cuando uno está conversando con la familia, muchas veces cuando hay este tipo de sintomatología, es ver de verdad cómo el papá está esperando que la mamá se ocupe de la hija y la mamá no está haciendo nada porque está pensando que el papá es el que se va a ocupar de la hija, ¿no? Entonces lo descalifica y tal y no sé qué. Y entonces, nada, están en la tierra de nadie. Ahí no pasó nada. Y la hija suspirando. Eso era el comentario como más desde la hija comiendo nada. Gracias, Luis, la verdad, gracias por los aportes. Hay bastantes comentarios interesantes en el chat. En honor al tiempo solo le vamos a dar la palabra a Luisa y cerramos con ella. Pero por ejemplo Susi Wanish habla sobre bueno, cómo son este tipo de complejos en las parejas homoparentales. De eso se está investigando muchísimo porque tal cual como lo pusiste ahí en el chat, esto es mucho del primer mundo. Aquí ya es posible el matrimonio igualitario y aunque no sea legal la adopción de niños en ese tipo de matrimonio, se está estudiando un poco el impacto, aunque si estamos hablando de lo psíquico, ahí está el cuaternio en ambas figuras que forman parte de esa pareja homoparental, ¿no? Está su ánima y su ánimo con su historia, y lo que habría que ver es las circunstancias que generan eso desde la función y no del rol biológico o rol social que están cumpliendo. Y también hace un comentario ella en relación a que mamá siempre es mamá, aunque nos abandone, y al papá siempre se le va a exigir su función y siempre se le va a exigir el hecho de que tiene que estar ahí presente y cumpliendo en dinero, en bienes, en servicios, pero hay una cosa psíquica interesante con respecto a el significante que implica ser mamá para nosotros, ¿no? Cerramos con Luisa y nada, nos vemos en 15 días luego para la segunda sesión. Adelante, Luisa. Hola a todos, hola Magali, hola David, buenas tardes. Comienzo con Magali y después una para David. Esa mujer, Magali, que tú dices que tiene una rabia infinita porque le ha tocado criar sola a su hijo, o a sus hijos, que no sabe muchas veces ni siquiera quién es el padre de quién. Cuando tiene una relación posterior, como los complejos son muy complejos, ¿verdad? Y pueden tener múltiples manifestaciones mientras no se hacen conscientes. Una de las manifestaciones que yo he visto, Magali, es entonces la sumisión a lo masculino. Una sumisión en esa relación, pero con múltiples somatizaciones. Y con los hijos o con la hija que no sabe quién es su padre, cómo esa hija, a pesar de que tiene muchísima rabia porque no sabe quién es su padre y esa rabia va hacia la madre, sin embargo establecen una relación simbiótica con la madre. Entonces es como que no se puede separar de la madre. Si me puedes ampliar eso, clarificar, o si está muy difícil, no sé. Bueno, lo que pasa es que los elementos, o sea, el elemento masculino allí es muy difuso, no hay una diferenciación. O sea, es una madre sin padre, es una madre que tiene mucha rabia hacia el varón, hacia el masculino. Es decir, es todo muy difuso para esos hijos, para esa hija particular. Ve además con toda esa rabia que tiene, que es sumisa a lo masculino. O sea, por eso que te digo, pues hay una distorsión y hay una disfunción que hace pues que esa hija o hijo son productos de un padre inexistente, débil, y que una madre que tampoco hace las funciones paternas, sino que está solamente en una emoción de rabia y en una sumisión a lo masculino. O sea que
que hay una patología allí de un padre carente, tanto físico como psíquico, ¿no? Sí, bueno, y con las consecuencias que eso trae. Claro, por supuesto. Y a ti, David, te quería decir que por favor me ampliaras una frase que tú dijiste que me pareció súper interesante, que nada tiene una influencia psicológica más fuerte en su ambiente y especialmente en sus hijos que la vida no vivida de un padre. Pero eso no lo digo yo, eso lo dice Jung. Ajá, claro, pero mencionado por ti. Sí, o sea, lo cité. Bueno, imagínate lo que dice, lo que no se hace consciente se hace destino, ¿no? O sea, si tú no logras realmente identificarte con el rol, con todo lo que hemos hablado, con lo que implica tu función, con lo que implica la función en la forma y en el modo en que está el mundo y la sociedad, y vives por parámetros, porque es así, porque después del matrimonio viene la familia, vienen los hijos, y tú lo que tienes que hacer es trabajar. Bueno, o sea, ¿qué función estás haciendo? Yo creo que un poco lo que está haciendo Jung ahí es llamarnos a eso, ¿no? O sea, porque parte de lo clásico es que se ha dicho que la función del padre es también, con esto de la mentalización y esto que estuve hablando, es el desarrollo de lo lógico, de la racionalización, de la cultura, pero donde también está el afecto. Porque sí, eso no solo le corresponde a la madre, eso también te corresponde a ti como padre. Entonces, no dejes que tu vida no vivida, porque tú estás metido en lo que se supone que tienes que hacer y no vivas con tus hijos, eso influya en ellos, está con ellos, da tiempo de calidad, sea amoroso. Vino elegantemente, desarrolla la autoridad también, pero no en la ausencia de que tú solamente estás produciendo para que no falte nada, como la pregunta que hacía la persona en las culturas andinas o en San Cristóbal, ¿no? A eso, por ahí va. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes, la verdad que felices de poder estar con ustedes y bueno, un gran abrazo para todos, que tengan feliz fin de semana y cuídense mucho. Gracias.